Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arqué y en el vídeo de hoy vamos a compartir un concepto que cuando llevamos ya un tiempo en esto del camino del autoconocimiento, del crecimiento personal, muchas veces nos llega, nos planteamos, quizás te lo hayas planteado ya, quizás ya estés en ello, lo sepas, de manera que te va a servir para ratificarlo si es así, y si no, quizás te dé pistas de este contenido que es el propósito de vida. Propósito de vida, ¿qué significa? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene todas las experiencias que he transitado? Y cuando te das cuenta de todo esto, básicamente empiezas a encontrarle el sentido a la vida. Encontrarás el sentido a la vida cuando encuentres el sentido de tu vida. Cuando encuentres el sentido de la tuya, de tu vida, de tu propósito, vas a encontrar ya el sentido a todo. Así que voy a compartirte en este vídeo piezas que básicamente van a ser como las piezas de un puzzle, que vas a poder ir encajando y seguramente que tu línea de vida, tu línea temporal de vida, cronológica, con cuestiones que has experimentado, experiencias que has pasado en el momento que tú estás, habilidades que has ido desarrollando, básicamente por la vía de las experiencias te han ido dando pistas, quizás de tu propósito, de para qué estás aquí, quizás tengas ya bastante información al respecto o quizás todavía estés en ese camino de preguntarte qué es esto, qué es este camino, para qué estoy aquí y sobre todo cómo puedo desarrollar mi propósito de vida. Si sabes, también te viene a la mente en este momento Adria, que le va a ser útil esta información, el conocimiento de este vídeo, puedes enviarle el vídeo y también es una manera bonita de compartir todo este autoconocimiento. Básicamente piensa que de alguna manera, cuando llegamos a la vida, cuando llegamos a la encarnación, básicamente está ya, como se dice, elegido por esa parte que es imperecedera, que es esa energía, como decía Albert Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de estado, se transforma, básicamente accede a través de esa cadena de vidas, va accediendo a las encarnaciones y en esta encarnación piensa que todo es perfecto tal y como está, esas experiencias que vivimos y viviste en tu caso concreto en la primera infancia. Básicamente te dan muchas pistas, son como las primeras piezas del puzzle que te dan información sobre el para qué experimentaste esta experiencia o encarnaste aquí. Quizás sean experiencias que te hicieron transitar por la infancia algunas experiencias en concreto y todo eso fue como la preparación, básicamente fue como la preparación de lo que es el propósito. Son las primeras piezas del puzzle y para eso es súper útil trazarse como una línea del tiempo. Una línea del tiempo desde los 0 años, si quieres la puedes partir de 7 en 7. Desde los 0 años, las partido de 7, 14, 21, 28, 35, así hasta la edad que tengas, básicamente, y en esa línea del tiempo vas a ir poniendo piezas que básicamente te van ordenando ciertas cuestiones que van a tener mucho que ver con este propósito, que siempre la palabra propósito significa dar servicio, aportar, ayudar con esas cuestiones que básicamente has solucionado en ti, has experimentado y ahora sabes por la vía del conocimiento acceder a resolver algo a los demás, ayudar a los demás aportando algo. Para llegar ahí, básicamente es muy útil trazar esa línea de vida desde los 0 años, partiendo de 7 en 7 hasta la edad que tienes ahora, y darte cuenta, llevar a tu mente a la primera infancia, que es lo que tuviste que atravesar a nivel personal, a nivel familiar, cosas que tuviste que experimentar. Mira a ver si por aquí tienes información. Hay personas que por ahí tienen muchísima información, hay otras que no, y la tienen un poquito más adelante en esa línea de vida, pero mira desde los 0 años, esa primera infancia de 0 a 7 años, quizás lo que tuviste que vivir, experimentar a nivel familiar, a nivel de experiencias, cuestiones que en ti tuviste que experimentar por la vía de, no sé, la salud, por la vía quizás de cuestiones económicas en la familia, por la vía de cualquier otra cuestión que representó para ti vivir experiencias de 0 a 7 años, que en esa primera infancia tienes información sobre esas primeras piezas del puzzle. Después de 7 a 14 años, mira también qué hay para ti por la vía de las experiencias que viviste, si te rompiste, si te sucedió algo en concreto que tuviste que experimentar básicamente en esa línea de vida. También en esa adolescencia tenemos quizás información sobre cosas que nos pasaron
o cuestiones que experimentaste, ahí tienes bastante información. Después, en esa otra línea, desde los 7 a los 14, básicamente sería la segunda, ahora de los 14 a los 21, básicamente es una etapa que transitamos desde la adolescencia hacia esa juventud y muchas veces casi es una etapa donde elegimos o la carrera que estudias o el trabajo que eliges, seguramente pareja. Hay cuestiones ahí que quizás sean de información valiosa para ti en esa tercera parte, desde los 14 a los 21, cosas que tuviste que experimentar, cosas que te pasaron, cosas que tuviste que resolver en ti, siempre por la vía de las experiencias, y así vas apuntando en esa línea cosas, experiencias, cuestiones que tuviste que experimentar de cada etapa. Por ejemplo, ahora de los 21 a los 28, si te rompiste, si experimentaste un quiebro, si experimentaste una enfermedad, algo que te pasase, que te ayudó a despertar, que te ayudó a abrir otra serie de oportunidades, de posibilidades, aprender cuestiones de ti. Quizás sean experiencias que te supusieron esa ruptura de tu estado, quizás rompimientos, quizás fueron experiencias que te desgarraron, que fueron oportunidades para crecer, para aprender algo, para abrir estas vías de conocimiento, ¿vale? Piensa en todas esas experiencias y esas ideas, esa información son como las piezas de un puzzle que te van dando información sobre lo que elegiste experimentar para aprender. Y todo eso llega un momento que por la vía de las casualidades, de las sincronías, que conoces a alguien, que accedes a cierto tipo de información, de formación, básicamente llega un momento que empiezas a entender el cómo poner eso que aprendiste, eso en lo que te formaste, eso que ahora eres bueno, al servicio de los demás. Y siempre tenemos como esa información por ahí respecto a nuestra línea de vida, de lo que venimos a experimentar, a rompernos, a solucionar, a aprender. Después seguramente pudiste formarte en eso, tuviste esa formación más a nivel consciente, aprendiste, y eso hizo que desarrollases quizás ciertas habilidades de solucionar ese tema o solucionar un problema en concreto, y ahora piensa de qué manera puedes ponerlo al servicio de los demás. Quizás sea a través de escribir un libro, de generar un curso, de aportar, de dar una charla, de dar una conferencia. Y básicamente mi recomendación, y así es como yo también empecé a hacerlo, empieza por personas que tengas más a mano. Empieza por tu gente más cercana, empieza por ayudarle, por aportarles todo esto a gente que tengas más cercana, más a mano. Quizás sea tu círculo más íntimo, tu círculo de amistad, tu círculo que quizás ahora mismo tú puedas presentarle, aportarle esto. Empieza por ahí y te vas a dar cuenta de que quizás llega un momento que empiezas a entender que estás aquí para algo. Muchas veces ni siquiera tenemos que dedicarnos a esto de ayudar a los demás por la vía del crecimiento personal o de enseñar también por estas vías de enseñar ciertas cuestiones de conocimiento, sino que a lo mejor es eso que tú ya estás haciendo o esa actividad que estás desarrollando o en ese lugar donde tú estás. El cómo ayudar a los demás, mejorar las relaciones dentro de ahí. Por ejemplo, he tenido personas que se dedicaban a una actividad o tenían sus empresas montadas y creadas o estaban ahí dentro de una organización y se dieron cuenta de que lo que iban aprendiendo y lo que iban también por la vía del discernimiento integrando, lo dedicaron para ayudar allí dentro y hacer crecer a esas personas, ayudar a esas personas dentro de esos lugares. Así que busca, sea aquí en este momento algo para ti. Siempre el propósito es dar servicio, ayudar a los demás, y siempre tiene que ser con alguna habilidad que tú desarrollas, con algo que tú has solucionado en ti. Y para ver eso, mira tu línea de vida y vas a ver que hay ciertas experiencias que te dan pistas de eso que se te da bien y de eso que básicamente eres bueno en solucionar. Si estás en la vía de aprender sobre eso, básicamente fórmate, infórmate, crece mucho. Hay una regla que es la regla de las 10.000 horas, es la que usan los pilotos. Por ejemplo, un piloto experto necesita 10.000 horas para hacerse bueno en algo, así que cuando tú tienes 10.000 horas de haber aportado, ayudado, de haber resuelto eso en alguien, se puede decir que eres un experto en eso. Y básicamente como recomendación empieza por personas que tengas a tu lado, por personas que tengas más cercanas, para aportarles, para ayudarles, siempre en esos aspectos que tú puedas, con tu nivel de habilidad que tienes ahora, y dirígete a hacer esas 10.000 horas hasta que lo puedas convertir en tu propósito. Un propósito nunca es egoico,
nunca es para beneficio propio, sino contribuir a la comunidad, compartir, hacer que los demás solucionen problemas con esas cosas que tú tienes desarrollado en habilidades. Mira que hay aquí para ti, pones las piecitas del puzzle para que vaya encajando, y precisamente de esto del propósito siempre se habló en todos los textos sagrados. Por ejemplo, en la Biblia había una parábola que era la del hijo pródigo, y muchas veces hacemos la del hijo pródigo, solo que malentendemos lo que es la enseñanza, y básicamente hacerla de hijo pródigo es desviarte de tu camino, desviarte de tu propósito. Vinimos, digamos, con un propósito de vida, vinimos a hacer algo, vinimos a aportar algo a los demás, vinimos a desarrollar unas habilidades, y muchas veces nos desviamos, hacemos como ese hijo pródigo que abandonó la casa del padre, abandonó ese camino del padre en metáfora, y por la vía de las experiencias empezó a gastarse lo que tenía, a vivir experiencias que tenían que ver con perder todo el dinero, vivir otras experiencias materiales, vivir otras experiencias que no tenían nada que ver con su camino de propósito, que era la morada del Padre, ¿no? Y en metáfora nos quiso decir que a veces nos desviamos tanto de ese propósito de vida que nos empiezan a ir las cosas mal. Incluso yo mismo lo experimenté cuando, en vez de enfocarme en este propósito, en aportar ayuda, básicamente en algún momento pues la atención se desvía por ciertos derroteros o en ciertas cuestiones que nada tienen que ver con el propósito, sino con a lo mejor vivir otras experiencias que en el camino se plantean, pero que te desvían del propósito de vida. ¿Y qué sucede ahí? Que si te ha pasado eso o lo estás experimentando, te das cuenta que todo empieza a ir mal, empieza a irte mal a nivel económico, empieza a irte mal a nivel de salud. Es como que algo te empieza a hablar de que te estás desviando del camino. ¿Qué sucede? Que no escuchas a esa intuición o no escuchas a esa voz que te está diciendo que te estás desviando del camino, que es que estás cogiendo ciertos derroteros, ciertas puertas que no son por ahí, y te lo empieza a chivar, a poner en el cuerpo físico, problemas con el dinero, quizás en las relaciones. Es como que todo se empieza a complicar cuando tú te desvías de ese propósito. Sin embargo, cuando tú te centras en el propósito, en aportar, en ayuda, es como que todo empieza a desarrollarse de diferente manera. Incluso a nivel económico, el dinero empieza a acomodarse a ese dar servicio a los demás. También la salud empieza a mejorar, el estado espiritual, obviamente, las relaciones empiezan a mejorar. De alguna manera, a nivel energético, sutil, digamos que todo empieza a mejorar y se empieza a alinear cuando tú descubres este propósito de vida. Para que has venido siempre tiene que ver con ese dar servicio. Y para darte más pistas, hay algo que cuando tú hablas de eso, te iluminas. Yo lo veo en muchas personas que a lo mejor están apagadas o que están hablando de su actual trabajo o de lo que están haciendo actualmente, pero llega un momento que hablan de algo y se iluminan. Empiezan a cambiar la fisiología, empiezan a hablar diferente, se le iluminan los ojos. Y de ahí empiezo a estirar del hilo, de ese hilo de Ariadna, a ver qué es eso que tanto les ilumina, que tanto se entienden. Seguramente tengas algo que cuando hablas de ello te ilumina, se te iluminan los ojos, que te enciendes, que tu energía se enciende cuando hablas de eso. Y siempre tiene que ver con algo que tú sabes hacer, con una habilidad tuya, que ayuda a los demás en algo, les ayuda a crecer a nivel económico, les ayuda a crecer a nivel de salud, les ayuda a crecer a nivel de motivación, de espiritualidad. Hay algo que cuando hablas de eso, seguramente te iluminas, te enciendes y por ahí tienes muchas pistas de lo que es tu propósito. También de eso que te gusta hablar todo el tiempo. Hay gente que cuando te juntas con ella todo el rato hablan de lo mismo, todo el rato hablan de su tema. Es como que están ahí siempre que les encanta hablar de eso. Ahí también tienes muchas pistas de que cuando no te preguntan en una reunión social, cuando no te preguntan de qué te gusta hablar, qué tema es tu monotema, que siempre hablas de eso. Básicamente, mi tema es el desarrollo personal, crecimiento personal. Y básicamente, sin que me lo pregunten, me derivo hacia este tema porque me sale de forma natural. Es como que emano todo eso porque es algo inherente a mí. Encuentra lo que es para ti, qué cosa puedes mejorar en los demás, qué cosa puedes aportar, de qué te gusta hablar todo el tiempo si no te preguntan. También considera que es eso que te enciende y ve dándole luz, dándole visibilidad a ese don y ese talento. Piensa que todos venimos a la encarnación con un don y una herida. Todos tenemos un don y una herida, ¿vale? Esa herida es la que en la primera infancia seguramente nos tocan y esa herida nos da la información de que luego vamos a solucionarla por la vía de la formación, del discernimiento, de abrirte a este conocimiento, del despertar de la conciencia. Esa herida le ponemos solución a través de un don que tenemos interno y que luego eso lo enfocamos a dar servicio. Recuerda cuál es esa herida tuya.
¿Cuál es esa herida emocional que tú tienes que te instalaron básicamente en esa primera infancia? ¿De qué te ha servido eso que has aprendido? ¿Qué camino has tomado de aprendizaje, de discernimiento? Y ese don que tú has desarrollado, esa habilidad, ¿cómo ahora, a través de qué, poder dar servicio a los demás? Depende en qué momento del camino estés. Quizás ya estés desarrollando eso, quizás estás ahí que no sabes muy bien. Mira a ver en qué etapa estás y básicamente empieza a discernir, a tener una visión como de la encarnación más amplia, más grande, que siempre tiene que dar servicio. Recuerda que cuando, a través de esa parábola del hijo pródigo, ese hijo de los dos que se fue, se gastó todo el dinero, vivió como experiencias muy densas que tenían que ver con lo material, el cuerpo físico, todo eso, es como que todo se le complicó. Y cuando volvió, en metáfora, al propósito, a la morada del Padre, se le dio, se le volvió a dar y todo se le empezó a encauzar, a ir bien. Básicamente, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de relaciones, se te empieza a ordenar cuando tú desarrollas el propósito y al fin es como que hemos venido todos a sanar esa herida y a desarrollar ese don, esa habilidad y ponerlo al servicio de los demás. Si lo descubres, básicamente es como ese sentido que le encuentras a la vida. Y siempre digo, todo el mundo quiere encontrar el sentido de la vida, pero nadie le encuentra el servicio de su vida. Si encuentras el servicio de tu vida, el servicio, el sentido, le vas a encontrar el sentido a la vida. Si tú le encuentras el sentido a tu vida, vas a encontrar el sentido de la vida, porque va a empezar a tener sentido la vida. De hecho, es un concepto que se habló, por ejemplo, hay un libro que a mí me encantó, que leí súper jovencito, que era El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, el hombre en busca de sentido, lo escribió un psiquiatra que era el doctor Frank, Víctor Frank, que vivió en los campos de concentración. Y él hablaba de este sentido de la vida y decía que cuando dentro de los campos de concentración los prisioneros tenían un sentido en su mente porque tenían familia, tenían hijos, tenían un propósito que hacer fuera, digamos que esos prisioneros son los que sobrevivían y los que morían eran los que no tenían propósito, los que no tenían como ese aportar algo fuera o les estaba esperando algo fuera o tenían que hacer algo fuera y era como eso que les iba apagando la llama, iba muriendo. Y los que tenían su mente y pensaban siempre, de hecho este psiquiatra, Víctor Frank, contaba en su libro El hombre en busca de sentido, contaba que él siempre mantenía su mente en lo que iba a hacer luego fuera, en ese propósito, en ese ayudar a los demás. Y que cuando los prisioneros, cuando compartían esto y él hablaba con sus compañeros, quienes mantenían ese sentido, ese aportar, ese ayudar, esa chispa que luego fuera iban a aportar algo, esa llama es como que les mantenía vivos el sentido profundo de la vida, encontrar el para qué de esa experiencia y el cómo ellos tenían algo afuera que les mantenía esa ilusión. Y básicamente el término motivación viene de todo esto. Motivación, tener un motivo para pasar a la acción. ¿Cuál es tu motivo para motivarte? ¿Cuál es tu para qué? El para qué. ¿Cuál es tu motivación? No sé si hasta ahora habías planteado este concepto en tu vida, pero la motivación, tener un motivo para pasar a la acción. ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu motivo para desarrollar esto que tienes que hacer y que tiene que ver con la contribución? Y créeme que no solo significa el dedicarte al desarrollo personal, ayudar a otros por estas vías, no. Muchas veces tiene que ver en eso que ya estás haciendo, pero hacerlo de una manera en la que aportes, en el que ayudes, y eso va a hacer que eso crezca. Por ejemplo, tuve un alumno que en su empresa, que él había creado, empezó a desarrollar el propósito dentro de la empresa, porque hasta ahora eran relaciones vacías, inexistentes, no se comunicaba, no se relacionaba, no aportaba nada allí a las personas con las que estaba conviviendo. Y todo esto lo empezó a poner dentro, al servicio de, y empezó a mejorar, obviamente a crecer la empresa, a dar apoyo, servicio, a hacer que las personas allá creciesen, ayudarles con muchas cuestiones personales. Y básicamente va por ahí el propósito. Quizás sea una actividad nueva que tú tengas que ayudar, solucionar un problema aportando eso, o quizás solo sea eso que ya estás haciendo, cómo aportar conciencia, cómo aportar valor, cómo ayudar a los demás en este propósito de vida. Recuerda que si entiendes el sentido de tu vida, para qué estás aquí, vas a entender el sentido de la vida, que todo va a tener mucho
más significado cuando encuentres este propósito, el para qué estás aquí. Si te está resonando todo esto, mira a ver qué puedes de aquí quedarte, y si te viene alguien a la mente que también está en este camino de autoconocimiento, de búsqueda de ese propósito y crees que le puede venir esto bien, puedes enviarle el vídeo también para compartir. Es una buena manera de compartir este autoconocimiento y de ayudar a los demás. Si te está resonando todo esto, puedes suscribirte al canal, darle like a este vídeo, y en la descripción también te dejo la vía de contacto en lo que te pueda ayudar. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo.